Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Estamos ya con nuestro historiador de cabecera, Pío Moa. ¿Cómo se encuentra, Pío? ¿Cómo está? Bien, bien. Conmemorando la República. Madre mía. Bueno, pues, ¿de qué has hablado esta semana en el blog, Pío? Bueno, yo creo que podemos, he hablado bastante de la República y de lo que fue aquello, y también, en fin, de otros temas, por supuesto, de la novela Cuatro perros verdes, que está recibiendo cierta atención crítica, ¿no? Crítica en el buen sentido, pero vamos, muy favorable, ¿no? Sí. Pero aparte de eso, vamos a hablar un poquillo de la República, ¿no? Ahora ha dicho el doctor que las milicianas heroínas de la República, bueno, pues esas, primero, no eran de la República, sino que eran del Frente Popular. Y además causaban más bajas que los enemigos en sus propias filas, porque enfermedades venéreas. Según Lister, los anarquistas reclutaban a aquellas milicianas en los burdeles. Entonces, estas cosas no se dicen, pero hay que decirlas, porque ya está bien de tanta tontería, ¿no? Claro. De tanta falsedad. Y bueno, he dedicado un poco el blog también a explicar lo que era el personal de la República, ¿no? Claro, una república es concebible en España, ¿no? En abstracto, ¿no? Pero en concreto, basta ver a los republicanos de ahora para entender que solo pueden traer la discordia y el delito, ¿no? Son de la misma casta que los de la Segunda República. Y para entender cómo eran, pues nada mejor que acudir a los testimonios de los propios republicanos, dejando de lado las tonterías que se han dicho después, ¿no? Por ejemplo, Lerroux. Lerroux era casi el único republicano antiguo en el Pacto de San Sebastián, con el que trataron de empezar la República, planteando un golpe militar, por cierto, pues describió a los neorepublicanos así. Dice, trepadores intrépidos, sin saber, ni experiencia, ni fe, ni prestigio, nada más que esa osadía tan semejante a la impudicia que paraliza a los cándoros. Hazaña, sobre el cual se ha mentido de una manera bárbara, precisamente porque no se le ha leído, ¿no? Pues describe así a sus correligionarios. Dice, política de amigachos, tabernaria, incompetente, de codicia y botín sin ninguna idea alta. Constantemente en sus diarios los trata de obtusos, loquinarios, botarates. Dice, gente impresionable, ligera, sentimental y de poca chaveta. Está hablando de los suyos, no de la derecha ni por el este, está hablando de la izquierda, ¿no? Según él, solo eran destacables por su inepcia, injusticia, mezquindad o tontería. ¿Se me oye bien? ¿Oye? Sí, perfectamente, Pío. Bien. Sí, bueno. Otras expresiones, zafiedad, politiquería, ruines intenciones. Dice en otro momento, rodeado de imbéciles, gobierne usted si puede. Otras cosas de Hazaña, por ejemplo, habla del corto entendimiento y de la corrupción de los caracteres. Dice, gentes que conciben el presente y el porvenir de España según se los dictan el interés personal. Dice, no saben qué decir, no saben argumentar, no se ha visto más notable encarnación de la necedad. Como ahora el doctor, por ejemplo, con las milicianas y similares, ¿no? Pérez de Ayala, que fue uno de los padres espirituales de la República, con Ortega y con Marañón, pues escribió, cuanto se diga de los desalmados mentecatos que engendraron y luego nutrieron a sus pechos nuestra gran tragedia, todo me parecerá poco. Nunca pude concebir que hubieran sido capaces de tanto crimen, cobardía y bajeza. En octubre del 34 tuve la primera premonición de lo que verdaderamente era Hazaña. Fue un personaje nefasto, sin embargo, era muy lúcido al entender lo que tenía en torno, pero no era tan lúcido sobre sí mismo, ¿no? Gregorio Marañón, otro padre espiritual de la República, decía cosas como estas. ¡Qué gentes! Todo es en ellos latrocinio, locura, estupidez. Bestial infamia de esta gentuza inmunda. Tendremos que estar varios años maldiciendo la estupidez y la canallería de estos cretinos criminales y aún no habremos acabado. ¿Cómo poner peros, aunque los haya, a los del otro lado? Llegó a decir, hombre, nosotros que hemos traído la República, en cierto modo, dice, es que no nos merecemos nada de los nacionales que estaban venciendo a aquella gente, ¿no? Dice también Gregorio Marañón,
horroriza pensar que esta cuadrilla hubiera podido hacerse dueña de España. Sin quererlo, siento que estoy lleno de resquicios por donde me entra el odio que nunca conocí. Y aún es mayor mi dolor por haber sido amigo de tales escarabajos. Alcalá Zamora, que fue presidente de la República, presidente nefasto sobre todo al final, pues señala de los republicanos, precisamente, de los de izquierda, ¿no? Dice, son un manicomio no ya suelto, sino judicial, porque entre su ceguera y la carencia de escrúpulos sobre los medios para mandar, están en la zona mixta de la locura y la delincuencia. Podría ser así interminablemente, ¿no? Bueno. Pero podemos hablar, por ejemplo, Portela Valladares, que otro personaje bastante nefasto, ¿no? Era muy masón, bueno, masón eran también otros cuantos, ¿no? Dice, ofrece dos anécdotas significativas. Dice, el gobierno provisional de la República, o sea, recién llegado, ¿no?, al poder, había acordado almorzar en el aristocrático restaurante Lardi. Faltaba un ministro y después de esperarle, sentáronse a la mesa. Llegó por fin y desde la puerta prorrumpió en enormes carcajadas que le sacudían el poderoso vientre. Ríome, pudo por fin explicar, de que estéis aquí y de que seamos nosotros quienes gobernemos a España. Y dice Portela, eran los tiempos de júbilo por los goces no esperados. El personaje este era Prieto seguramente, por lo del poderoso vientre, ¿no? Otra anécdota que cuenta Portela. En un consejo, o sea, de ministros, el siempre almibarado Fernando de los Ríos dijo incidentalmente que un futuro ministro técnico era un veterinario capaz de poner unas herraduras de plata a un santo Cristo. Dice, ¡qué blasfemia tan magnífica!, gritó uno de los consejeros, apretándose los ijares. Y entre blasfemias cada vez más resonantes y espantosas hubo de suspenderse el consejo. Bueno, estos testimonios, que espigados entre muchísimos más, que se pueden decir, ¿no?, pues trazan un poco la pintura de lo que fue aquello, ¿no? Y que no tienen nada que ver con las historietas que nos vienen contando un montón de historiadores que realmente no valen nada. O sea, hay que decirlo, son una banda de charlatanes y embusteros, ¿no? Ahora, por ejemplo, en El Mundo salió una consulta a diversos historiadores sobre la República y me incluían a mí y a Stanley Payne. Bueno, a mí me incluyeran, cosa rara porque allí me boicotean siempre. Me incluían porque, claro, el libro que acabo de sacar sobre la República, pues esta es de la editorial que es parte de la misma empresa que El Mundo, ¿no? Bueno, pues podemos ver esto, por ejemplo, preguntaban, ¿qué supuso la República? Y dice Moradiellos, uno de ellos, ¿no? Es el primer ensayo español de democracia. Y dice Presto, no es verdad, no es el primero. O sea, de hecho, el sufragio universal masculino, claro, como en casi todo el mundo entonces, pues venía ya de la Restauración, no de la monarquía, ¿no? Presto dice, una inmensa esperanza de liberación de décadas de gobierno incompetente y corrupto. Casanova, desaparición de una monarquía que se había mostrado incapaz de ensanchar la base política. Un maravilloso sueño. Stanley Payne, un régimen liberal democrático más o menos. Pronto resultó menos que más. Y otro tipo que se llama Fernando del Rey dice, abrió un tiempo de esperanza y de ilusión. Y Álvarez Junco, otro también que de tal bailano, dice, suscitó una gran ilusión política. Fue recibida con gran fiesta popular. Hombre, suscitó ilusión entre los republicanos, pero había mucha gente que no lo era. Claro. El pueblo no era exclusivamente republicano y enseguida dejó de serlo, ¿no? Y yo dije, supuso la entrada en un periodo de caos ya desde la quema de iglesias, bibliotecas y centros de enseñanza. Obsérvese que estos historiadores, casi todos, salvo Stanley Payne, no van a nada concreto. Todo es un maravilloso sueño, un ensayo de democracia, una inmensa esperanza, una ilusión. O sea, todo esto es un lenguaje que no es propio de un historiador, es propio de charlatanes, que es lo que son realmente, ¿no? Luego, ¿qué se logró? Dice, pues Moradiellos dice, 6.500 escuelas en 3 años. No dice cuántas había antes ya, ni las escuelas católicas que cerraron, que fueron muchas, incluido también
pues el único centro superior de economía que había en España, que era la Universidad de Deusto, y que pertenecía a los jesuitas y que la cerraron, estos amigos de la cultura. Otro que se llama Casanova, República Parlamentaria y Constitucional. Nunca en España se había asistido a un periodo tan intenso y acelerado de avances democráticos y conquistas sociales. Hombre, uno no tiene más que leer a Azaña para ver en qué consistían aquellos avances democráticos y conquistas sociales, que fueran una mezcla de chapuza, de provocación y de demagogia. Lo dice el propio Azaña, pero vienen estos historiadores de pandereta a decir lo contrario, ¿no? Paine dice, nunca hubo un solo proyecto republicano, sino varios. Es decir, entra en lo concreto, no como los otros, que es pura palabrería de estas, en fin. Dice, sino varios. Dice, solamente el plan de obras públicas y posiblemente la reforma del ejército estaban relativamente bien planteados. El tal Fernando del Rey dice, no hubo tiempo humanamente posible para que se hicieran realidad las ambiciosas reformas. Hombre, no hubo tiempo, empezaron ya a descalabrarlo todo desde el principio. Claro. Y otro Álvarez Junco. Se lograron algunos, como grandes avances en el terreno educativo, no dice cuáles, claro, aunque ni siquiera en este se alcanzaron las ambiciosas metas propuestas. Bueno, menos mal, ¿no? Y claro, yo señalé, se pretendía una democracia que no funcionó ya desde la Constitución anticatólica, que, como dijo Alcalá Zamora, invitaba a la guerra civil. Siempre se pierden en palabrería, ¿no? Hay que ir a lo concreto. Otra pregunta era, ¿fracasó la República? Dice Preston, fracasó por la inmensa hostilidad de la Iglesia Católica, de los altos militares, de los terratenientes, de los industriales y banqueros. Esta es la teoría típica y puramente comunista, ¿no? Pero que Preston la hace suya, ¿no? Sí. Moradiellos. Sufrió profundos reveses en su efectividad y estabilidad a la altura de octubre del 34. No dice nada. Esos reveses. Ese fue la insurrección contra un gobierno legítimo y democrático por parte de los socialistas y de los separatistas catalanes, ¿no? Y dejó de existir de facto en la tormenta bélica de julio de 1936. Es decir, no dice nada. Fracasó, claro que fracasó, pero explique un poco aquello, ¿no? Dice Casanova, la hicieron fracasar. Y el golpe de Estado de julio del 36 fue decisivo. Hombre, Paine lo explica bastante mejor. Dice, fracasó por la división entre republicanos y socialistas y por su exclusivismo e insistencia en excluir los intereses católicos. Y el rey, dice, vamos, el rey me refiero a Fernando del Rey, ¿no? Dice, no se puede decir que fracasara. No hubo tiempo para ningún fracaso. Hombre, no, fracasó desde el principio. Dice Álvarez Junco, las expectativas defraudadas hicieron que se produjeran levantamientos y protestas, y ello dio pie a la idea de que la República significaba desorden y caos. O sea, se acerca, pero de una manera puramente tal, ¿no? Ya dije, fracasó porque la izquierda, desde Azaña a Largo Caballero, rechazaba que la derecha gobernara aunque ganase las elecciones. De ese modo, rechazaba también la democracia. Esto es ir a lo concreto, ¿no? La última pregunta era, ¿causó la República la guerra? Dice Preston, la única causa fue la conspiración militar del 17 y 18 de julio. Moradiellos da un poco de... se bandea a medias, ¿no? Dice, hay que superar la perspectiva maniquea de una división dicotómica de la sociedad española. Esto no significa nada, ¿no? Dice Casanova, rotundamente no. O sea, la República no causó la guerra. No causó, como dice Preston, la conspiración, ¿no? Dice Paine, la verdadera causa de la guerra civil fue el proceso revolucionario. Esto es cierto. Y yo escribí, la causa de la guerra no fue la República, sino su destrucción en dos fases. La insurrección izquierdista del 34 y las elecciones fraudulentas del 36, seguidas de 5 meses de terrorismo, cientos de asesinatos, incendios, etcétera. Esto es ir a lo concreto, cosa que estos charlatanes pues siempre tratan de ocultar, ¿no? Como puede observarse, pues salvo Paine y pues ninguno de estos supuestos historiadores menciona nada concreto. Todos son ilusiones, acusaciones puramente ideológicas y contradicciones, ¿no? Es la historiografía de la memoria histórica, que tiene que parapetarse en una ley totalitaria. Y me ha sorprendido que me hayan dado cancha en el mundo, ya digo, es de suponer que por lo de la editorial que ha publicado mi libro sobre la República.
Y bien, pues vamos a ir un poco más allá. Okay. Está claro que el nivel de la historiografía española, sobre todo relacionado con la guerra civil, la República y el franquismo, es un chiste muy malo, por otra parte, ¿no? Con muy pocas excepciones, ¿no? Pero la cuestión de la República nos interesa de una manera especial por una causa, porque actualmente estamos asistiendo a maniobras para volver a traer una república y destruir la monarquía. El pretexto es que la monarquía viene de Franco, lo cual es verdad. También viene de Franco, pues, la paz, que aún continúa, aunque cada vez más fastidiada, ¿no? Viene de Franco, pues, la unidad nacional, que se salvó gracias a Franco, efectivamente, y que está siendo amenazada por todos ellos, por el PP, por el PSOE y por los separatistas, que han ido juntos en todo este proceso de tantos años, ¿no? De Franco viene la seguridad social, en fin, viene casi todo lo bueno que queda en España actualmente. Y es lo que tratan de impedir estos neorepublicanos, en particular el gobierno del PSOE y de Podemos. Ahora pensemos un poco recordando lo que decía Azaña y los demás de sus propios, digamos, correligionarios. Tenemos en el gobierno a un doctor falso, o sea que es un estafador ya desde su propio título. O sea, esto es delincuencia común realmente, Este doctor, que además, como va de chulo por la vida, cuando empezó a salir a la luz el fraude, pues amenazó con medidas penales contra los que dijeran. Naturalmente creyó que iba a asustar, ¿no? No asustó. Salieron unos cuantos diciendo que venga, que vamos a los jueces, a ver qué pasa. Evidentemente no fue a los jueces. Pasó además una cosa que yo creo recordar que fue así. Iba a ser tratado la cuestión de su doctorado en el Senado. Y él al final dijo, no, el Senado está para cosas más importantes que esta. Oiga, tener a la cabeza del gobierno a un falso doctor no es una cosa sin importancia, es una cosa de enorme importancia. Y en cualquier democracia un poco seria, dice, este señor no tendría ninguna posibilidad, tendría que dimitir automáticamente. Luego, es necesario recordar el nivel, por ejemplo, de la que fue ministra de Justicia, la señora Delgado, compinchándose con otro delincuente, es decir, pero mucho más delincuente la señora Delgado que Villarejo, hablando de información vaginal, de chantaje, hablando de jueces que, por lo visto, pederastas, y sin denunciar nada. O sea, es un ambiente parecidísimo al que denunciaba, por ejemplo, Gregorio Marañón o Pérez de Ayala, ¿no? Son auténtica gentuza, ¿no? Son auténticos delincuentes. Y estos son los que mandan actualmente en España. Y son los que quieren acabar con la monarquía e instaurar una república que solo podía ser una repetición del caos y de la miseria de aquellos años. O sea, uno empieza a ver a unos y otros. O sea, ¿cómo es que una ministra de Justicia, que luego es la jefa de los fiscales, y que está compinchada con otro delincuente, Villarejo, etcétera? Bueno, pues este es un ejemplo más. El doctor es otro ejemplo. El Coletas, que recibe dinero de sabe Dios de dónde, pues es otro ejemplo. Sí. Un estafador total que empieza, que se jacta de que él es parte de la gente y del pueblo y no sé qué, y en cuanto tiene oportunidad se compra de una manera sospechosa una mansión prácticamente, ¿no? O sea, este tipo de gente es la que tenemos ahora mandando. Y manda, y esto es importante por una razón, porque no ha tenido oposición en estos años. Aquí el gran problema ha sido que el PP no ha sido la oposición que en una democracia tiene que haber para evitar que una parte del poder, que un partido se haga con un poder demasiado absoluto, ¿no? Demasiado excesivo, se convierta en una tiranía, ¿no? Porque el PP, debido a su falta de formación histórica e ideológica, ha sido más bien el auxiliar del PSOE y de los separatistas y no una oposición a ellos. Este es el gran problema
que ha habido en España, que nos ha llevado a un golpe de Estado permanente y a un Estado que en algunos sitios de Europa lo dan por un Estado fallido, ¿no? Desde luego una democracia fallida, porque democracia eso no se le puede llamar de ningún modo. Una democracia con leyes totalitarias como las de memoria histórica, con leyes totalitarias como las de género y barbaridades así. Una democracia en la cual la ETA es rescatada por el gobierno, premiado, o sea, sus asesinatos reconocidos como actividad política y además premiada con legalidad, dinero público, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es la democracia que tienen esta gente, que quieren ir todavía más allá mediante una república en la que, bueno, ya sería en fin, no sé cómo llamarlo, ¿no? Bueno, pues esto vuelve de nuevo a cómo llegó la república. La república llegó no solo por la actividad de los republicanos, sino principalmente de los monárquicos. Llegó con la complicidad de los monárquicos. O sea, fue realmente un golpe de Estado, un autogolpe monárquico. Hombre, es una cosa tremenda, ¿no? Que, primero, los republicanos intentan un golpe militar en diciembre del año 30, fracasa. En cualquier régimen normal, estos republicanos quedarían ya descalificados y perseguidos ya durante años, ¿no? Pues no, señor. A los pocos meses están en el gobierno. Y están en el gobierno después de que la propia monarquía les diese toda la propaganda que quisieran, les facilitase todas sus maniobras para volver al poder. Pero la cosa todavía es más grave, porque la monarquía, para salvarse, plantea unas elecciones municipales. Las ganan los monárquicos y los monárquicos deciden entregar el poder a los republicanos. Fue exactamente así. Lo dice Miguel Maura, que fue verdaderamente artífice de todo aquello. Miguel Maura cuenta cómo ante las elecciones municipales que ganaron los republicanos en la mayoría de las grandes ciudades, pues se encuentra con Largo Caballero y otros, y Largo Caballero y demás le dicen: hombre, hemos tenido un buen resultado. Yo creo que con este resultado, cuando se planteen las elecciones generales, puede que tengamos, puede incluso que ganemos, algo así viene a decir. Y dice Maura, yo al oírlo me quedé de piedra. Dice, ¿cómo que próximas elecciones generales? Ya tenemos que tomar el poder. Ya, absolutamente, porque el poder no existe ya. Y efectivamente, bueno, esto era así hasta el punto de que el general Sanjurjo, que era el jefe de la Guardia Civil, se puso a las órdenes de los republicanos. Dice, esto hay que entender por lo que fue. El rey, una de sus bastantes torpezas, pues fue tratar de disociarse de Primo de Rivera. O sea, Primo de Rivera hizo una dictadura breve, de menos de 7 años, en la que fue muy bien a España, salvó a España del terrorismo anarquista, libró del problema de la guerra del Rif, que era una sangría, consiguió fue una época de prosperidad como no había habido desde la guerra de independencia. Hizo una serie de cosas muy buenas y además civilizó al Partido Socialista. El Partido Socialista colaboró con la dictadura de Primo de Rivera y entonces, claro, uno podría pensar, bueno, si colaboró con el Primo de Rivera, ahora con la República, que es un régimen más afín a ellos, pues será todavía más civilizado, ¿no? Pues no, todo lo contrario, se radicalizó y fue realmente el PSOE el que terminó hundiendo la República. Bueno, entonces nos encontramos con que sin el apoyo, sin la complicidad, de hecho, de los monárquicos, que estaban empeñados en suicidarse, ¿no? Esto lo dice el propio Miguel Maura, bueno, pero es que nos lo daban todo, Y sobre todo estaba ahí personajes nefastos como Romanones, pero en fin, ahora no nos vamos a extender sobre eso. Eso lo he tratado en varios libros, ¿no? Los personajes de la República vistos por ellos mismos. Y también, últimamente, en la Segunda República, nacimiento, desarrollo y destrucción de un régimen, que es el último que he sacado, y que se completa con otro, que por qué el Frente Popular perdió la guerra, que es... que ahí explico un poco lo que fue el Frente Popular, que no fue la República. El Frente Popular destruyó la República, y que esto fue en un doble proceso. Primero, la insurrección del 34 y segundo, las elecciones
las elecciones fraudulentas del 36, seguidas de un régimen de terror durante 5 meses que, claro, terminó dando lugar a la guerra. Bueno, pues ahora nos encontramos con un problema parecido. Bueno, entonces, digamos que el argumento que usaban contra la monarquía, los republicanos, sí, es que se había deslegitimado porque había apoyado la dictadura de Primo de Rivera, que había sido tan benéfica para casi todos, ¿no? Bueno, fue una dictadura además muy blanda, ¿no? Bueno, el caso es que el rey, asustado, y los monárquicos llegaron a la conclusión que lo que tenía que hacer el rey era renegar de la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Y el rey, haciendo como que él no había consentido la dictadura, sino que la había sufrido. Pero esto hacía reír a todo el mundo. O sea, él creía que así se congraciaba con los republicanos, y lo que hizo fue perder apoyo de muchos monárquicos, como Sanjurjo. Sanjurjo apoyaba a los republicanos al final, pues porque estaba completamente resentido por la actitud que había tomado Alfonso XIII. Entonces, perdió a muchos de los suyos y, por supuesto, no ganó a ninguno de los enemigos. Los enemigos se rieron abiertamente de él. Bueno, pues ahora estamos en una situación que tiene cierta semejanza. Fíjese usted, el argumento clave de los neorepublicanos de ahora, tipo Doctor y compañía, sí, pues es que, claro, la monarquía viene del franquismo, eso no lo pueden consentir, es ilegítimo. La ley de memoria histórica es realmente una ley de deslegitimación del franquismo, que ha sido el régimen mejor, y insisto, todo lo bueno que tenemos, que continuamos teniendo ahora, viene de él, ¿no? Bueno, pues los monárquicos, desde hace años, vienen haciéndose los locos en relación con su origen. Si usted renuncia a su origen, se va a poner en el aire. Ahora mismo, estos neorepublicanos han dado a la monarquía con la profanación de la... Estás tapando el micro, Pío, que te escucha mal ahora. Bueno, digo que ahora mismo el actual régimen, que no es una democracia ya, pero me refiero sobre todo al gobierno, ha dado primero un enorme golpe a la monarquía con la profanación de la tumba de Franco, ¿no? Los monárquicos han hecho como que no se enteraba. Bueno, es un golpe objetivo tremendo, ¿no? No han parado de humillar al rey, llevándolo de aquí para allá de mala manera, obligándole a hacer cosas que no debían, obligando al antiguo rey, a Juan Carlos, a marcharse de España. Se te escucha mal, tío. Sí. Disculpa, ¿eh? Ahora bien. Digo ahora que claro, con estas medidas de humillación o echando a Juan Carlos fuera de España para dar la impresión de que huía de la justicia, pues claro, es parte de un programa, es parte de una serie de maniobras cuyo objetivo final es destruir la monarquía. Destruir la monarquía, que al mismo tiempo significa destruir la democracia y destruir la paz que hemos tenido todos estos años. Esta gente siempre, la República representó mayor miseria, hubo curiosamente un auge en la tasa de suicidios, hubo entre otras muchas cosas, ¿no? Un aumento del hambre, el número de muertos por hambre creció muchísimo, duplicó el número que había anteriormente de la época de Primo de Rivera, y otros muchos índices que revelan lo que fue aquello. Así que yo creo que la conmemoración de la República debe consistir en informarse sobre lo que fue aquello, porque nos va mucho en ello, y por eso he escrito estos libros, por otra parte, no de manera intencionada, nos va mucho en ello, y como decía Santayana, un pueblo que olvida su pasado se condena a repetir lo peor de él. Y este es el problema que podemos tener ahora. Bueno, pues Pío, a ver si esto llega a mucha gente y la gente por lo menos, pues se va enterando de lo que realmente fue la Segunda República, ¿no? Queda mucho labor, pero tú bien sabes también que en las universidades, en los colegios, en secundaria, en primaria, en todas partes, se explica simplemente una parte de la historia, ¿no? Y como les conviene a los
los republicanos, ¿no? Y eso es lo que hay. No se explica, se falsea, efectivamente. Sí, eso es una cosa terrible, ¿no? Y claro, eso es lo que estamos. Es el problema. Bueno, pues hay que hacer un esfuerzo para que la gente se entere, porque es la única manera de impedir que vuelva a lo peor. Bueno, pues muchas gracias por tu trabajo y esfuerzo, Pío, y nos vemos la semana que viene aquí en Estado de Alarma. Muchas gracias a vosotros. Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde. Y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en 3 ocasiones. Se emociona cuando patean a los antidisturbios. Daros la enhorabuena por vuestra valiente labor, conscientes de que lo teníais todo en contra, a pesar de eso habéis perseverado y está claro que vuestro éxito reside en que defendéis la verdad, en que defendéis la libertad y por tanto yo os quiero emplazar a que sigáis en esa línea. Quiero felicitar a todo el equipo de Estado de Alarma por este año de periodismo de investigación y sobre todo por ese trabajo en un formato nuevo, diferente, arriesgado, que tanto nos entretiene y nos cuenta del día a día de la actualidad política en nuestro país. Han tirado botellas, nos han tirado huevos, botellas de cristal, nos han llamado de todo, Negre te vamos a arrancar la cabeza, Santiago Abascal te vamos a matar. Bueno, muchas felicidades a Estado de Alarma por este año dando la batalla en YouTube y en Internet en general. Parece mentira, parece que fue ayer cuando estaba yo ahí con vosotros desde el primer programa, cuando estábamos encerrados y comentando y hablando de todo eso que se estaba ocultando en los grandes medios de comunicación. Y me alegro que sigáis después de un año. Bueno, pues felicidades en el primer aniversario de Estado de Alarma. Nosotros creemos en la libertad de prensa, en la libertad de información y creemos que los españoles se merecen conocer la verdad de lo que ocurre en cualquier punto de España, en cualquier calle. Gracias a cualquier español como vosotros que decide salir a la calle a contar lo que está pasando, porque otros que viven de nuestros impuestos se dedican precisamente a lo contrario. El presidente de Vox, Santiago Abascal, aquí en exclusiva con Estado de Alarma. Quiero saludar a mi amigo Javier Negre y a todo el equipo de Estado de Alarma por un nuevo año de éxitos y que sean por lo menos 10 más, que no os calléis nunca nada, que sigáis en la línea que estáis haciendo y, como decimos en mi tierra, siempre fuertes, que vosotros tenéis 3 cojones como nosotros. Saldremos los españoles. Con el paso del tiempo se acaba viendo la verdad. Muchísimas felicidades a Estado de Alarma por vuestro aniversario. Seguid defendiendo la libertad y un fuerte abrazo. Solo puedo tener palabras de agradecimiento a Javier, demostrar pues una vez más que cuando todo se pone difícil, cuando la gente dice que no puedes, ahí estáis.